Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hacer cerámica es algo en lo que pones no solamente todo tu tiempo y toda tu pasión, sino también toda tu energía. El resolver el objeto cerámico implica muchas cosas. La cerámica básicamente es química y luego todo esto te permite tener material, esmaltes y todos sus derivados que te permiten crear un objeto. Uno hace la planeación de la pieza, prepara los materiales y metes tu pieza al horno, pero en el horno puede pasar cualquier cosa, ¿saben? Es la ley de la entropía, el horno. Entonces, tú puedes tener muchísimo control en el proceso y en la forma o en la manera en la que preparas los materiales y al final las cosas no salir porque en el horno hay alguna variación. Luego, entonces, siempre que hay una exposición, hay muchísima tensión. Bienvenidos, buenos días. Mi nombre es María Teresa Bustamante. Tengo algunos años haciendo cerámica y el nombre de mi cerámica es Ser de Arcilla. Estoy en este espacio en un colectivo con algunas otras chicas que también hacen cerámica, lo cual ha sido muy enriquecedor, muy interesante. Estamos aquí desde hace 2 años y básicamente lo que pondera en este espacio es la actividad cerámica. ¿Qué es lo que hago? Hago cerámica de alta temperatura. Utilizo pastas de alta temperatura que yo formulo, utilizo esmaltes que yo también formulo y básicamente nosotros generamos nuestros propios materiales para el trabajo. Estamos trabajando también con materiales locales que son pastas rojas, con lo cual generamos objetos de pasta roja, lo cual ha sido bastante interesante. Básicamente es lo que hacemos en el taller. Sí. Yo estudié sociología, entonces durante algunos años estuve haciendo actividades en relación a la sociología, pero siempre tuve esta necesidad creativa. Yo soy una persona muy inquieta y sentía la necesidad de plasmar en un objeto todo este mundo de ideas, toda esta cosmovisión que de pronto uno tiene y que se siente la necesidad de manifestar, y encontré que la cerámica me permite hacer eso. Estudié la carrera de cerámica en la Ciudad de México, en Bellas Artes, y hace 8 años que estoy en el estado de Michoacán y desde ese tiempo, desde que estoy aquí, estoy ejerciendo la cerámica. Es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de los objetos cerámicos, cuando me preguntas a partir de dónde o por qué, de pronto se cree que el crear cosas es solamente plasmar, poner las manos, crear objetos. Sin embargo, la cerámica y cualquier actividad creativa está llena de significados, es parte de nuestra forma de ver, de pensar el mundo, de sentirlo, de plasmar nuestras ideas. ¿Por qué surge la necesidad de hacer cerámica? Surge a partir de llevar todo este mundo de ideas y todos estos temas sociales a objetos concretos, ¿no? Y aparte, cuando uno desarrolla el mundo de las ideas en el área de las ciencias sociales, te das cuenta de que todos los pueblos tienen procesos creativos y todo este proceso creativo está plasmado en piezas artesanales. La pintura, el bordado, la cerámica, el tallado, es decir, hay una representación de lo que somos a partir del objeto cultural.
Sí, pues bueno, hacer cerámica es algo en lo que pones no solamente todo tu tiempo y toda tu pasión, sino también toda tu energía. El resolver el objeto cerámico implica muchas cosas. La cerámica básicamente es química y luego todo esto te permite tener material, esmaltes y todos sus derivados que te permiten crear un objeto. Uno hace la planeación de la pieza, prepara los materiales y metes tu pieza al horno, pero en el horno puede pasar cualquier cosa, ¿saben? Es la ley de la entropía, el horno. Entonces, tú puedes tener muchísimo control en el proceso y en la forma o en la manera en la que preparas los materiales y al final las cosas no salir porque en el horno hay alguna variación. Luego, entonces, siempre que hay una exposición, hay muchísima tensión. Pero el ver el objeto creado, es como parir nuevamente, ¿no? Tener un objeto acabado. Hay una planeación previa. Primero se tiene que ver cuál es el tema, ¿no? A veces uno lo decide, a veces la galería o a veces en colectivo se decide el tema y a partir de eso hay que hacer propuestas. Hay que llevar eso al papel. Hay que hacer boceto de preferencia. Cuando se trata de hacer escultura hay que hacer domis, hay que hacer la pieza en pequeño para ver cómo funciona, porque a veces tenemos la idea de que podemos hacer una pieza espectacular y una vez que la terminas te das cuenta que no es lo que querías o no responde a las necesidades que tenías respecto a esa pieza. Luego entonces es importante hacer boceto y después hacer un domi, una pequeña pieza y ver cómo funciona. Y a partir de eso, se tienen que hacer pruebas de esmalte, que es otro momento. Si es que piensas esmaltar la pieza o piensas decorarla. Con el material que se esté trabajando la pieza, con eso se hacen pruebas, tanto de esmaltes como de acabados, en general de decoración. Y ese sería como el proceso. Una vez que sale la pieza, entonces, o las piezas es bueno tener, digamos, si vamos a exponer 3 piezas, tener 5, que nos dé la oportunidad de elegir cuáles son las mejores, no solo en cuanto al contenido y a la estética, sino en cuanto al acabado también, porque ya les comento, o sea, el horno nos puede dar grandes sorpresas. Se puede chorrear la pieza, el esmalte, la pieza se puede abrir, hemos tenido piezas explotadas. Hemos tenido gente que de pronto confunde los materiales y si estamos haciendo una quema para 1200 grados y utilizan un esmalte para 1100 grados, el esmalte se va hasta la placa o la pasta también. Entonces son detalles técnicos que hay que cuidar en todo el proceso y al final tomar una decisión. Básicamente eso. Somos víctimas del clima. Somos víctimas del calor. Si hace muchísimo calor, afecta la quema. Somos víctimas si hace mucho frío, también tenemos que tener el horno más tiempo prendido. Si se acaba una mina, por ejemplo, de la cual se extrae el material y compramos material de otra mina, porque básicamente trabajamos con materiales térreos, entonces somos víctimas de que ese material tiene una composición diferente y entonces las cosas no salen. Sobre todo donde se marca eso es en los esmaltes, es como muy vulnerable. Les platico un poco cómo es la situación. Yo generalmente quemo mis piezas a 1220 grados. Si yo me paso 10 grados, el esmalte empieza a burbujear. Y pareciera que no es mucho, pero en cerámica 10 grados hacen la diferencia. Si yo quemo 20 grados menos, quemo a 1200 grados, el esmalte no desarrolla o queda opaco. Entonces, sí tenemos cálculos muy exactos, muy estrictos con la cerámica. Yo llego a Morelia hace más de 8 años y tenía una gran necesidad de hacer cerámica porque no tenía taller. Entonces voy al Centro Cultural de la UNAM y ofrezco un taller de cerámica. Pero yo no tenía taller y yo no tenía horno. Pero era tanta mi necesidad que dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a dar un taller. Entonces hay una gran respuesta de las personas. Había mucha gente inscrita, mucha gente en lista de espera para tomar los cursos, que solamente di dos cuatrimestres. Y a partir de esto
es la necesidad de, bueno, tengo que tener un espacio, tengo que tener un horno, tengo que tener materiales disponibles, ¿no? Y empiezo a trabajar con este proyecto. Mi taller estaba en el centro, en Amado Nervo, estuve ahí 3 años y después nos trasladamos aquí, a este que es un espacio más grande, en donde formamos un colectivo que se llama Colectivo Calle 5, en donde estoy en colectivo con otras chicas que también hacen cerámica. Llego a Morelia y recién había egresado de la carrera de cerámica y yo llego así con un mundo de ideas. Quiero hacer muchas cosas, traigo un número enorme de proyectos y encuentro que aquí en Morelia es muy complicado hacer cerámica. No había talleres que hicieran cerámica de alta temperatura. En algunas comunidades, como en Capula, por ejemplo, que es lo que tenemos más cercano, se trabaja el barro y me encanta el barro, pero yo tenía otras necesidades, otras inquietudes. Voy también a Pátzcuaro y me integro al taller del jesuita durante algunos meses, pero me resultaba un tanto complicado. Luego entonces, a partir de que hago una propuesta en el Centro Cultural de la UNAM, encuentro que la gente está fascinada con hacer cerámica. Teníamos un gran número de personas que asistían al taller, los costos son económicos, luego entonces eso permitía que la gente se adhiriera y había incluso lista de espera. Solamente nos permiten dar el taller 2 cuatrimestres y a partir de eso surge la necesidad de tener un espacio en donde instalar un horno y en donde poder seguir trabajando y atendiendo a la gente que ya iba al taller, porque tú no puedes tocar el barro y después olvidarlo. Te marca, o sea, la cerámica te marca. Una vez que tú empiezas a crear cosas, sientes la necesidad de seguir creando. ¿Saben? El barro es lúdico, es como jugar, es como regresar a cuando eras niño. Entonces hay una necesidad creativa muy fuerte. La gente comienza a venir al taller que estaba en el centro y de pronto el espacio ya era insuficiente. Ya tenía yo todo el piso de abajo prácticamente ocupado de la casa en donde estaba y comienzo a buscar un espacio más grande. Encontramos este espacio con otras chicas que también tenían la necesidad de formar un taller y ahora estoy en colectivo. Afortunadamente tenemos un colectivo que se llama Calle 5 y aquí convergen varias chicas que también hacen cerámica. Somos un colectivo de mujeres y estamos muy contentas con esto. Los convoco a todos los que quieran hacer cerámica. Somos un espacio abierto a la creatividad, a dar forma a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes sienten a partir de la arcilla. Mi firma es Ser de Arcilla. Estoy en la calle 5, número 332, en la colonia Matamoros. Y son bienvenidos, somos un espacio abierto para la comunidad. Estamos en el espacio en donde hacemos la construcción de las piezas. Hay necesidades concretas en un taller, ¿no? Tenemos una mesa en donde construimos, tenemos espacios para almacenar las piezas, tenemos placas en donde secamos el barro y tenemos laminadora en donde hacemos planchas. Depende de la técnica que ocupemos, es el espacio que habilitamos también. Estoy haciendo un cuenco, esta técnica se llama pellizco. Entonces lo que hago es que tomo una bolita de arcilla y le voy dando forma. Necesitamos esta pieza, esta base no tanto, podríamos hacerlo sin esta base. Podríamos hacerlo incluso sobre la mesa, a lo mejor apoyar un pedazo de papel o un pedazo de plástico. Y lo que estoy haciendo es que con los dedos estoy modelando la pieza. A mí lo que me gusta mucho del proceso cerámico
es que en las piezas podemos sentir los dedos del artista o los dedos del creador. Eso me fascina, ¿saben? Yo cuando compro algún objeto cerámico, busco, siento que me conecto con la persona que creó el objeto y eso me encanta. Miren, no necesitamos objetos que sean costosos, prácticamente podemos trabajar con cualquier cosa. Y así vamos dando forma, mojamos, integramos. Si yo quiero crecer este objeto, pongo un churro arriba y lo hago más grande. Si lo quiero dejar así, lo dejo que se oree para que agarre un poco de fuerza, para que pierda humedad y después lo puedo desprender de la platina para ponerlo a secar. Esta es la idea. Después de que se terminan las piezas, las ponemos a secar. ¿Cuánto tiempo? Como les decía, somos víctimas del clima. Si está haciendo mucho calor, las piezas se tienen que secar en bolsa porque no les tiene que dar el aire, no tiene que haber choque térmico. Y bueno, cuando está haciendo frío, las dejamos sin bolsa por unos días. Y por ejemplo, ahora que hay frío y aparte humedad, las piezas tardan a veces semanas en secar, porque el material absorbe la humedad del ambiente. La pasta, bueno, en realidad podríamos trabajar todo el día, pero hacer cerámica implica mucho esfuerzo físico. Entonces, si se trabajan 6 horas o 7 horas está bien. Trabajar más de 8 horas resulta muy pesado. Lo más pesado es, por ejemplo, el trabajo en el torno, ¿no? Es sumamente pesado porque requiere de mucha fuerza. Entonces, ahorita voy a pasar al torno y les voy a mostrar un poco que es muy físico. O sea, aparte también hay que considerar que preparar esta pasta lleva tiempo. Mezclamos polvos que en realidad son una formulación, ¿no? La pasta nace de una fórmula ya probada, de la cual tenemos que hacer muchas pruebas para que tenga las características que necesitamos. Color, que se mantenga, que se interice, que nos permita llegar a la temperatura y poder agregar esmaltes y que estos desarrollen como necesitamos. Y esa pasta tiene que madurar. ¿Cuánto tiempo tarda en madurar una pasta? Por lo menos 4 semanas. Pero lo ideal sería madurar la pasta durante meses. Termino este proceso. Esta pieza está construida a mano. Se termina este proceso, dejo la pieza que agarre un poco de fuerza y después le intervengo nuevamente porque hay que quitar todas estas marcas, hay que alisar. Y no es que uno comience a construir la pieza y la pieza esté terminada. La pieza lleva diferentes procesos. Por ejemplo, estas piezas fueron construidas un día y 3 días después se les aplica el engobe, que es esta pigmentación blanca, que es pasta líquida pigmentada. Esperamos otros 3 días, por ejemplo, bruñimos. Bruñir significa alisar el objeto, ¿no? Y días después hacemos este grabado. Después de este proceso, las piezas se ponen a secar, como son las que están allá secando. Porque tenemos que considerar que una vez que la pieza está terminada y está seca, va al horno a 1000 grados para hacer la primer quema, que se llama sancocho, lo cual nos permite ponerle el esmalte y después la llevamos nuevamente al horno con esmalte a una quema de 1220 grados. Es un proceso largo y que implica muchas cosas. Si uno tiene algún error en alguna parte del proceso, te lo cobra el horno. Por ejemplo, si yo hago esto, si manipulo mucho la pieza, esta pieza se va a deformar en el horno. Aunque yo ahorita haga esto y diga, bueno, está perfecta, esta pieza me cobra este aventón. Y lo más seguro es que esta pieza se deforme en el horno, porque el barro tiene memoria. Digamos que cada horno es una historia, por así decirlo. Las personas que hacemos cerámica conocemos perfectamente nuestro horno, sabemos que en algunos puntos este horno tiene mayor temperatura, en otros tiene menor temperatura, que tenemos que hacer permanencias de tiempo
en algún punto, pero es a partir del conocimiento del horno. Es muy diferente, por ejemplo, si quemas con gas, si quemas con horno eléctrico, los resultados son completamente diferentes. Hay un proceso que se genera cuando quemas en horno de gas que se llama reducción, lo cual modifica la pasta y los esmaltes. Entonces hay que tener una planeación de tu pasta, de tus esmaltes y de tu quema. Esta pieza se puede quedar así, esta pieza es un cuenco. O podríamos crecerla con un churro. Podemos usar algunas herramientas, pero en la cerámica es bien padre porque básicamente tu herramienta son tus manos. Responde más bien a cómo sea tu cuerpo, cómo se mueve tu cuerpo, a cómo vas a resolver la construcción. Yo puedo tornear 4 horas seguidas, pero depende de la condición que tenga cada quien, ¿no? Hay maestros que, bueno, han torneado toda su vida y pueden tornear muchísimas más horas. A mí me encanta el torno. Yo en el torno siento que vuelo. Me encanta, me encanta. Me permite hacer objetos delgados, armónicos, en poco tiempo, y la sensación del giro me fascina. Todos los procesos me gustan, pero sí puedo decir que este es mi concepto. Y aparte lo que sucede cuando estás en la construcción de una pieza es mágico. Ahora voy a poner las manos en otra posición. Y inmediatamente vamos a ver cómo la pieza se transforma. Tengo la experiencia con las alumnas y conmigo misma, que de pronto no estás de tan buen humor y la construcción no sale. Y sabes, a lo mejor sí logras sacar esta pieza del torno y ponerla en el estante, pero se truena. De pronto no me gusta pensar tanto en esas cuestiones como las buenas o las malas vibras, pero sí creo que el material absorbe. De esto que está hecho la cerámica, estamos hechos nosotros, ¿sabes? Entonces, compartimos. Entonces, cuando tú estás construyendo, hay una interacción en el material. Lo que yo les digo a mis alumnas es que nosotros sentimos que construimos cerámica, pero en realidad el barro nos construye a nosotros. Sí, hay una correlación muy interesante con esto. ¿Y por qué nos construye? Porque nos hace ser perseverantes, desapegados, porque nos enseña que no podemos tener el control de todo, que no podemos manejar, que aunque tengamos el manejo de todos los procesos, hay alguien o algo que finalmente decide cómo queda la pieza que se corta. Y bueno, esta pieza prácticamente ya está terminada. Solo voy a repasar un poco. Y justo esta pieza quise resolverla sin herramientas porque la herramienta más grande que tenemos es el cuerpo, son los dedos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó